Señor les bendiga con ustedes, el hermano Antonio Pérez, siervo de Jesucristo y amigo de todos ustedes. Vamos a tratar hoy el tema de la mente carnal, la mente del hombre natural que no conoce al Señor, que no ha tenido un encuentro liberador con la persona de Jesucristo y por lo tanto todavía no es salvo. Lo normal por parte de mucha gente en la sociedad en la cual pues nos ha tocado vivir, es que hay mucho ateísmo. Y entonces el origen del ateísmo no es otro sino que se niega la existencia de Dios porque la persona quiere quitarse todo peso moral sobre su comportamiento. Entonces, al querer quitarse todo peso moral sobre el comportamiento que lleva, pues entonces lo más fácil para eso es negar la existencia de Dios. Pero evidentemente eso no resuelve el problema para el ateo, porque si tú niegas la existencia de Dios para no tener una mano que te acuse de que estás haciendo las cosas mal, que estás haciendo maldades, y quieres forjar tu propia moral y tu modo de vivir, es decir, tu ética, pues entonces resulta de que si Dios existe, de nada sirve que tú hayas negado la existencia de Dios, solamente por eso, solamente porque en realidad tú lo que quieres quitarte es todo peso moral sobre tu comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando le hablamos a una persona que es inconversa de Dios, le hablamos de Dios, le hablamos de Cristo, le hablamos del Evangelio, y sin embargo nos damos cuenta de que esa persona no entiende absolutamente nada y que es como una pared y que la palabra de Dios es como si fuera una pelota que llega hasta la pared y rebota. La pared no es capaz de absorber la pelota. Entonces, la pared de la mente y el corazón de la persona que es inconversa, pues se parece a esa pared que no es capaz de absorber la palabra, sino que es como la palabra de Dios, aquello que tú le dices, cuando tú testificas de Cristo, pues es para él como una pelota de goma que rebota en su corazón, rebota en su mente y no es capaz de tomarla, de que penetre en lo profundo de su ser. Entonces, esto lo podemos ver, esto lo podemos ver en Primera de Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, al tener una mente natural, una mente carnal, entonces resulta que lo espiritual para él es locura. Más de una ocasión te han dicho, los inconversos te han dicho, estás loco, lo que me estás diciendo son tonterías y eso es una locura lo que tú me estás diciendo, esto de Jesucristo que murió por mí, que resucitó, que... Nada, eso es cosa de loco, ¿verdad? Bien, ¿por qué? Pues porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Nos lo está diciendo la palabra. Porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque él carece de la espiritualidad para poderla entender. Porque se han de entender espiritualmente. Y después dice Pablo: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, todas. Tanto las naturales como las espirituales, juzga todo. ¿Por qué? Porque él tiene la mente de Cristo. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Dice,
Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, esa mente de Cristo es la mente que Cristo nos ha dado a su imagen y semejanza. Nosotros ahora tenemos a Cristo como nuestro modelo y todo lo que Cristo hizo, todo lo que Cristo hace es lo que nosotros queremos hacer y decir. ¿Por qué? Porque por la regeneración que se ha producido en nuestro ser interior, que nos ha cambiado la mente, ahora queremos ser como Cristo. Y las cosas del mundo que antes nos gustaban, ahora ya no nos gustan. Ahora nos repelen. Igual que un imán repele las limaduras de hierro, y va formando los arcos de las ondas electromagnéticas, pues así de la misma manera nos repele todas las cosas del mundo. Antes teníamos deleites en el pecado, ¿verdad? Pero ya no. ¿Por qué? Porque ha habido una obra de regeneración por parte del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios en nuestro ser interior. Y esto todavía no ha acontecido en la persona inconversa. Por eso esa persona es como una pared en la cual la palabra de Dios, el mensaje que tú le das de salvación, le es como una pelota de goma que llega hasta él y le rebota. ¿Por qué? Pues porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Qué nos dice? En Efesios capítulo 4, en Efesios, ¿verdad? Capítulo 4 y versículos 17 y 18, nos dice algo interesante. Veremos, hermanos, lo que nos dice la palabra del Señor. Efesios 4, 17 y 18 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo andan los inconversos? La persona que no conoce al Señor, en la vanidad de su mente. Dice, teniendo el entendimiento como entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, al ser su corazón duro, ellos tienen el corazón duro, por eso es que la palabra que tú le das, la palabra de tu testimonio, rebota en él. No la absorbe, sino que le rebota. Porque tiene el corazón endurecido. Y cuando una cosa es dura, llega una pelota de goma y rebota en ella, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tiene el corazón el hombre inconverso? Lo tiene endurecido. Entonces, ¿cómo tiene el entendimiento? El entendimiento del hombre inconverso, que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, es entenebrecido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Ellos no saben lo que es la vida de Dios. Entonces, como están ajenos de la vida de Dios, como ellos todavía no han tenido una vivencia de Dios, no han tenido una vivencia de Cristo, entonces resulta de que están ajenos de esa vida por causa de la ignorancia de la vida espiritual que hay en ellos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, por eso hay mucha gente que le es mucho más fácil ser ateo y no quiere admitir la existencia de Dios para
no tener ninguna responsabilidad moral. Y entonces fabrica una moral de acuerdo a sus gustos, de acuerdo a sus preferencias y de acuerdo a sus intereses, en su forma de relacionarse con los demás y en su forma de vivir en esta vida. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al inconverso cuando niega la existencia de Dios? Pues quiere quitarse todo peso moral sobre su comportamiento. Esta es la razón en realidad, que le lleva a negar a Dios. Entonces, ese comportamiento es necio, es un comportamiento necio. Lo hemos leído en 1 Corintios, capítulo 2, versículos 14 y 16. Por eso, hermanos, si vamos a los salmos, el Salmo 14 y versículo 1, que nos dice la palabra del Señor, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Bueno, y porque tú digas que no hay Dios, por eso Dios va a dejar de existir, va a dejar de haber un Dios que un día te va a llamar a capítulo, te va a llamar la atención por lo que tú has hecho y no has hecho, puesto que tú eres obra de sus manos. Dios te ha creado y tiene derechos sobre ti y te está exigiendo un comportamiento santo, un comportamiento acorde a la palabra que sale de Él, de acuerdo a sus mandamientos. Él tiene perfecto derecho sobre ti porque tú eres creación de Dios. Él es el creador. Entonces, ese comportamiento de decir no hay Dios, dice el necio en su corazón, no hay Dios, es una necedad. El que lo hace es un necio. Bien, ¿y qué es un necio? Un necio, según el diccionario, es un individuo ignorante que no tiene conocimiento de aquello que debería o podría saber. Y efectivamente, solamente una persona ignorante de los bienes espirituales puede decir no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa persona claramente es un necio, porque está negando lo que no conoce. Él todavía no ha tenido un encuentro con el Creador, no ha tenido un encuentro con Dios. Y como no ha tenido un encuentro con Dios, al decir que Dios no existe, es un necio, porque está negando aquello que no conoce. Bien, ¿por qué es necio en realidad el ser humano? Bueno, la respuesta la tenemos en la palabra del Señor. Si vamos al Salmo 19, ¿verdad? Salmo 19 y versículos del 1 al 4, si ustedes quieren en sus casas, pueden seguir el estudio. Salmo 19, del 1 al 4, nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Qué es lo que nos dice aquí la Escritura? Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Si nosotros alzamos en una noche clara, fuera de la contaminación lumínica de la ciudad, y nos vamos a un lugar donde no se ve ninguna ciudad, estamos en medio del campo, en una noche clara, estrellada, pues entonces vamos a ver hasta incluso el brazo de la galaxia, la Vía Láctea. Entonces, los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando nosotros miramos a los cielos, nos damos cuenta que tiene que haber un Dios que haya creado toda esa maravilla. Esa gloria de Dios se manifiesta en su creación. Dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea,
que el firmamento nos está diciendo de que ha sido creado por Dios. Dios es el creador de todas las cosas, de esos cielos, de ese firmamento. Dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que los actos de Dios, los actos creativos, la creación de Dios, es un acto ejecutado por Dios mismo que constituye en sí mismo una palabra que nos dice que hay un creador, que hay Dios. Dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Parece como que este versículo entra en contradicción con el otro. Pero no, tú no has oído una voz venida del cielo que te diga, mira que aquí estoy yo. Dios lo que hace es enseñarte el firmamento como obra de sus manos. No hay lenguaje, no hay palabra, ni es oída su voz. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué dice el versículo 4? Mas por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Es decir, la voz de Dios es su propia creación. La voz hecha acto creativo de Dios. Entonces, hermanos queridos, el que dice que no hay Dios realmente no tiene excusa. Por eso, si nos vamos al libro de Romanos, capítulo 1, nos lo confirma todavía más. En Romanos, capítulo 1 y versículos 19, del 19 al 22, nos dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, está hablando de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, no hay excusa para negar la existencia de Dios, puesto que las cosas creadas nos hablan de un creador. Si hay un reloj, hay un relojero. Tú no puedes excusarte y decir, no, es que el reloj existió siempre. El reloj existió siempre. Bueno, si hay un móvil, el ser humano existe, porque el ser humano ha creado el móvil, el celular. No, es que el celular existió siempre sin que nadie lo creara. Ah, vale. Muy inteligente el hombre es muy inteligente. El ateo es muy inteligente, ¿sabes? Es un necio, porque está negando lo evidente. Dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusas, pues habiendo conocido a Dios por medio de la creación, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que, ¿qué hicieron? Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue ¿qué? ¿Alumbrado? No, entenebrecido. Fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Por eso va a dejar de existir Dios? Claro que va a seguir existiendo. Son como esa anécdota del avestruz, que vio el león que venía a atacarla, a comerse al avestruz, y el avestruz, para salir del problema, enterró su cabeza en la tierra, para no ver nada. Porque no viera ahora al león significa que el león no estaba ahí. Porque el ateo diga no hay Dios, se declare ateo, significa por eso de que Dios ya no existe. Por supuesto que sigue existiendo y lo va a llamar a capítulo. Lo va a llamar para un juicio, porque Dios es el juez de toda la tierra, de todas las cosas. Podemos ir otra vez a los salmos. Salmo 8,
nos dice así. Salmo 8, del 1 al 4. Nos dice: Oh Dios, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. No hay excusa. Oh Dios, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Dice: has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y Dios, hasta de un niño, se vale para anunciar su gloria. Hasta un niño sabe que Dios existe. Dice: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. No somos nada. Nos quedamos empequeñecidos ante la grandeza del universo. No hay límites en el universo, pues menos límites tiene Dios, que es omnipresente, que está en todos lados. Incluso el universo, aunque es muy, muy grande, que parece aparentemente que no tiene límites, en realidad tiene límites. El universo está limitado, y eso lo dicen los científicos. Pero sin embargo Dios no tiene límites. No hay una cerca que lo circunde, de tal manera que fuera de esa cerca ya no haya Dios. Esto es un misterio. Pero la cuestión está en que Dios está allí. La cuestión está de que la creación nos habla de Dios, nos habla del Creador, nos habla de nuestra pequeñez delante de ese Creador y de la sabiduría tan grande que Dios tiene. ¿Qué nos dice en el libro de Hechos? Hechos capítulo 14, que nos dice la palabra del Señor. Hechos 14, 17, que nos dice, cuando lo oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Y es que, hermanos queridos, la mente carnal, natural del hombre caído, del hombre no regenerado, que todavía no ha tenido un encuentro con Cristo, lo único que puede producir son pensamientos vanos, porque es necio. El ser humano que no tiene al Señor es necio. Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, ¿qué es lo que produce el ser humano? Idolatría. El ser humano es una fábrica de ídolos, decía Calvino. Juan Calvino decía: el ser humano es una fábrica de ídolos. Y no hace falta que tú tengas un yeso en forma de un santo o de una virgen para ser idólatra. No. Tú puedes idolatrar cualquier cosa. Y entonces nos dice la palabra, dice que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él, es decir, Dios, ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. ¿Cómo anda el ser humano? En sus propios caminos. Entonces, como el ser humano anda en sus propios caminos, niega la existencia de Dios por una razón, porque quiere quitarse todo peso moral sobre su comportamiento. Entonces,
hermanos queridos, dice, en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. No se dejó a sí mismo sin testimonio. Tenemos el testimonio de la existencia de Dios. Dice, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Entonces, la naturaleza en sus ciclos que Dios ha ideado en su mente infinita y sabia, pues está marcada por diversos periodos. Periodo de sembrar, periodo en el cual la semilla que el agricultor ha sembrado va creciendo, tiempo de cosechar, tiempo de moler esa semilla, de hacer pan y de llenar de alegría y de sustento nuestras vidas. Tiempo en que llueve, tiempo en que hace sol, todo está perfectamente ideado por el Señor, todos los ciclos de la naturaleza. ¿Para qué? Porque Dios no ha quedado sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Entonces, la respuesta del hombre es decir, hay un creador. Verdaderamente hay un creador. Entonces, ¿a qué debería de conducir el conocimiento de la existencia de Dios? ¿A qué debería de conducir al hombre inconverso? Bien, ¿qué nos dice el libro de Deuteronomio, capítulo 10? Deuteronomio, capítulo 10 y versículo 14, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice el Señor en este versículo? He aquí, del Señor tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Es decir, el ser humano debe de reconocer la soberanía de Dios sobre todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, en cualquier lugar, en los cielos de los cielos, en el cielo atmosférico, en el cielo sideral, en el cielo donde Dios manifiesta su presencia y donde están los santos ángeles. ¿Qué nos dice? En Nehemías capítulo 9, en el libro de Nehemías, ¿verdad? Nehemías capítulo 9, y versículo 6 nos dice así: tú solo eres Dios. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Ahí es donde tomar la existencia de Dios como algo verdadero, como algo real, ahí es donde debe de conducir este conocimiento al hombre. A adorar a Dios, a reconocer a Dios, a buscar de Dios. Entonces, acercarse, a adorar a Dios, es a donde la fe natural, porque esta no es la fe sobrenatural que crea el Espíritu Santo. Esta es la fe natural. Este es el conocimiento de que existe un creador, de que existe Dios. Pero cuidado, eso no te salva. ¿Qué nos dice? El libro de Hebreos. El libro de Hebreos, capítulo 11
que nos dice la palabra, Hebreos 11, versículo 6. Dice, pero sin fe, está hablando de la fe natural aquí, no está hablando de la fe sobrenatural, que es don del Espíritu Santo, como vemos en Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si tú no crees que existe Dios, entonces ¿cómo te vas a acercar? Entonces, el primer paso que tiene que dar el hombre para acercarse a Dios es precisamente reconocer su existencia. Porque si tú no reconoces que existe Dios, entonces ¿cómo te vas a acercar a Él? Entonces, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si tú no crees que existe Dios, entonces ¿cómo te vas a acercar? Entonces la palabra hecha acto, nos lleva a creer en la existencia de Dios. Tú ves los actos de Dios. Esa es la palabra que ha salido por todos lados. Los actos de Dios, los actos creativos de Dios. Esas estrellas tan maravillosas que tú ves en el cielo estrellado, nocturno. Esas flores que crecen en la tierra. Ese arroyo cantarín que baja de la montaña nevada. Y que ese murmullo del arroyo te llena de alegría el corazón. ¿Verdad? Esas mariposas tan hermosas que tú ves volando a tu alrededor en el campo. La hierba mullida en la cual tú te echas. En el campo, ¿verdad? Bajo la sombra de un frondoso árbol verde. Te llena de alegría, ¿verdad? Entonces, esa es la palabra de Dios hecha acto. Actos de creación, actos creativos. Entonces, la palabra hecha acto nos lleva a creer en la existencia de Dios. Y la palabra del Evangelio, que es otra cosa, la palabra del Evangelio nos lleva a creer a Dios. La creación nos lleva a creer en Dios. A que el hombre reconozca y diga verdaderamente Dios existe. Hay un Dios. Pero además contamos con la palabra del Evangelio. Y la palabra del Evangelio lo que nos hace es creer a Dios. A Dios. La palabra de la creación nos lleva a creer en Dios. En Dios. La palabra del Evangelio nos lleva a creer a Dios. Yo te invito en esta tarde a que des un paso adelante, que te conviertas a Cristo, que no solamente creas en Dios, sino que le creas a Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No solamente cree en Dios, cree también a Dios. Si te ha gustado este vídeo, dale like, comparte, suscríbete a este canal para que sigas recibiendo otros estudios de edificación espiritual para tu vida. Un abrazo fuerte en Cristo Jesús. El Señor te bendiga. Amén.